Hola a todas, bienvenidas a un video nuevo de Eres Virtuosa y el día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica. Ya les había comentado en episodios anteriores que a partir de ahora Eres Virtuosa pues me iban a poder seguir viendo en YouTube, pero también van a poder escucharlo ahora en plataformas como Spotify, Apple Music, porque queremos entrar en esta parte de podcast y que no solo se quede como una experiencia en video. Así que vamos a comenzar, y algo que a mí me emociona muchísimo en esta nueva temporada, por llamarlo así, es que vamos a tener invitados especiales. Vamos a hablar acerca de temas que yo sé que les van a servir muchísimo porque ustedes los propusieron. Y para quienes no sepan y sean nuevas acá en Eres Virtuosa, yo soy psicóloga y también soy cristiana, y pues creo que ese es realmente el enfoque de Eres Virtuosa, o sea, tratar cualquier problemática, cualquier cosa, pero contrastarlo siempre con la palabra de Dios, con lo que dice Dios acerca de cualquier tema en nuestra vida, que finalmente ustedes saben, eso fue lo que a mí me ayudó a salir adelante. Y el día de hoy tengo un invitado bien especial. No quería empezar este podcast, o no pude haber empezado estos nuevos episodios con alguien mejor que el invitado que tenemos el día de hoy, mi esposo, Job Zagarsi, que para quienes no lo conocen, él es psicólogo, él es maestro en terapia psicodinámica, maestro también de la Escuela Superior de Consejería y Psicoterapia Bíblica. Y lo tenemos el día de hoy aquí, y el tema que vamos a tratar va a estar muy bueno. Mi amor, bienvenido. Hola, ¿cómo están a todos? A toda tu audiencia, que es por lo general más mujeres. Sí. La verdad que siempre es un honor estar aquí, platicar, y estos espacios yo creo que son súper buenos. Entonces, pues gracias, mi amor, por invitarme y ser el invitado que va a abrir esta temporada. Me gusta. Vamos a hablar de la relación con nuestros padres, porque es importante restaurar la relación con nuestros padres. Y, para que ustedes sepan, este es un tema que a nosotros se nos hace súper importante, no solo como psicólogos, sino simplemente como seres humanos normales, porque creo que en nuestra historia de vida, en nuestra propia experiencia, hemos encontrado mucha paz y mucha gozo, tranquilidad, como le quieran poner, en nuestro propio proceso, restaurando nuestras relaciones con nuestros padres en diferentes etapas, por distintas situaciones, pero el entrar en el proceso de buscar pues ir restaurando igual, y esas heridas, esas cositas que te van pasando, hemos encontrado pues mucha paz. ¿Tú cómo lo dirías? Bueno, primero, trabajar el tema de los padres no es así como, ya lo terminé y me Ya. gradúo, ¿no? Por haber Claro. terminado la restauración con mis padres, ¿no? O sea, realmente es un tema de proceso, de continuo, de estar siempre trabajando el tema de restaurar siempre las relaciones con los padres, y yo creo que es bien importante verlo desde esa manera, ¿no? Siempre, constantemente. Hay personas que desgraciadamente sus padres fallecen y la problemática continúa, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso significa que siempre, constantemente tenemos que estar trabajando en la relación con nuestros padres, día a día, ¿no? ¿Por qué crees que es importante? Yo creo que es importante porque al final del día, a las personas, cuando no restauran, tienen ciertas complicaciones en su día a día, en sus relaciones, en su manera de ver la vida, de percibir. Al final del día, muchas personas desgraciadamente hacemos cierto tipo de acciones en nuestra vida sin darnos cuenta que tiene que ver y obedece mucho a las problemáticas que tenemos con nuestros padres, ¿no? De repente, temas de tratar de buscar el amor de los padres, el enojo que tenemos con los padres, a veces lo empezamos a proyectar en el mundo. Al final del día, el primer amor que tenemos son los padres, por lo tanto eso va a afectar a los demás tipos de amores que nosotros tengamos en nuestra vida, ¿no? Ahora, muchas personas dirán, bueno, es que ¿cómo restauro la relación con mis papás? Si mis papás, o sea, no sé, igual y es un padre o una madre violenta, o es alguien que ni siquiera está dispuesto, ¿no?, a tener un diálogo o algo así. Restaurar la relación con tus papás no es necesariamente la relación tal cual física, ¿no?, así en vivo, porque puede ser nada más un proceso tuyo, porque ni siquiera haya esa oportunidad de hacerlo con tus papás. ¿Cómo podríamos explicar esa parte? Bueno, yo creo que, o sea, por un lado sí, o sea, el ideal siempre es restaurarla con la persona, o sea, físicamente, con la persona que En vivo. tienes, claro, o sea, Sí. por eso es un tema de restauración.
Obviamente hay cierto tipo de pasos en los que a veces ya no tenemos control de las situaciones. En este caso, el ejemplo que tú das de supongamos, ¿no? Personas que realmente un padre, que yo lo dudo, o sea, desde esa perspectiva hay que rascarle bien para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Cualquier tipo de padre, yo creo, o sea, desde la poca experiencia o mucha que tenga, todo padre que está en una saludable mentalmente, quiere restaurar la relación con sus hijos. O sea, eso es parte natural, independientemente del tipo de hombre o mujer que sea. Entonces hay cierto tipo de dinámicas, por lo tanto, que hacen que de repente no haya ese acercamiento, ideas que hacen, ¿no? Obviamente, por un lado, siempre la restauración parte de un deseo personal, de quererlo hacer, y en dado caso que la otra persona no quiera, que lo dudo mucho por muchas razones que pasen, se empieza primero con uno, ¿no? Con tratar de sanar esa parte interna, porque al final hay una realidad, o sea, el padre y la madre siempre viven en nuestra mente, están en nuestra mente, están en nuestro corazón. Entonces yo creo que al final del día empezamos primero con perdonarnos nosotros, sanarnos nosotros, y después, si es posible, que es el objetivo, buscar la restauración con los padres físicamente, presencialmente. En dado caso de que no estén o que hayan fallecido, bueno, ya sería otra cuestión. Yo creo que, o sea, restaurar tu vida, como lo decías, es un proceso, o sea, siempre, continuamente tienes que hacerlo, y hacerlo te da muchísima paz, muchísima tranquilidad, te permite fluir más en tu día a día, en tu dinámica, en tus relaciones. Es algo que te da mucha tranquilidad como persona. Hay muchas personas que desgraciadamente viven una vida con mucho enojo, con mucho rencor. Sí. Y eso es algo que al final del día, si tú empiezas un poco a tratar como de rascarle un poco qué está pasando, sí, tiene que ver a veces mucho con el tema de los padres. He visto que hoy en día se habla mucho de sanar al niño interior, sanar el tema de los padres. El niño interior. Y muchos terapeutas, personas, coach, he visto que manejan mucho esa forma, pero desgraciadamente yo creo que a veces las formas y las dinámicas en la restauración no del todo son buenas. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que hay veces, y hay cosas, lo comento, o sea, que a veces nos vamos mucho al pasado de lo que sucedió, y en lugar de ayudar más, creamos agujeros así de mucho conflicto. Yo creo que a veces ya no es necesario estar rascándole al pasado en algunas situaciones, y trabajar mucho el presente con la relación que tenemos ahora con los padres. En el presente, ¿qué puedo hacer ahorita con mi papá, con mi mamá? Ahorita en el presente, porque se habla mucho del pasado, lo que hiciste, de tu niño, lo que no, y a veces eso, en lugar de ayudar, yo creo que trae más consecuencias. Eso, o sea, ya como consejo, creo que es algo que tendría que ir como una parte más privada, ¿no? Como algo más, tú con tu terapeuta o algo así. Pues mira, también, o sea, personas que son terapeutas, o sea, también hay de todo, ¿no? Sí, claro. Y uno tiene que prepararse, pero yo creo que el tema de el conflicto con los padres, y en este caso hablando en general mamá y papá, yo creo que es algo normal, o sea, es parte natural de nuestro desarrollo. Hasta cierto punto necesario. Sí, es parte natural del desarrollo. Vaya, por ejemplo, hay un conflicto natural de desarrollo a partir de los 3, 4 años que un niño tiene, ¿no? Un niño pasa un proceso en el que tiene un mayor acercamiento con la madre, ¿no? Es natural, es parte del proceso, y llega un punto, bueno, son 2 etapas, a los 3 años y a los 12 años, y llega un punto donde esa relación con la madre tiene que romperse para que entre la ley del padre, donde está el padre presente, donde el padre pueda acceder, y ese es un conflicto para el niño, porque el niño vive una relación de mucho placer, de una relación muy simbiótica con la madre, y que llegue el padre a imponer la ley, pues no es tan sencillo. El niño entra en una crisis muy fuerte en poder elaborar esta nueva relación, ¿no? Hay muchos casos que, gracias a Dios, la madre logra, ¿no? Da esa oportunidad para que el niño pueda lograrlo, y entonces tenemos
por eso muchos adolescentes que tienen muchos conflictos con el tema del padre, ¿no? De la ley, del padre, de lo que representa esa... ¿Cómo podrías explicar la parte de la ley para la gente que no está tan familiarizada con ese tipo de términos? Sí, bueno, vamos un poco a la parte bíblica, ¿no? Es como la más importante que podemos ver. A lo largo de la Biblia siempre hay una parte que Dios maneja, que es la parte de la ley, ¿no? Lo que está permitido y lo que no está permitido. Si vamos a Génesis, por ejemplo, recordamos cómo desde un inicio había ya la ley marcada, ¿no? Adán y Eva estaban en el huerto donde había todo, pero estaba la ley presente, ¿no? Representada en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué decía esto? Puedes hacer esto, pero, ¿no? Tienes todo, pero, puedes hacer esto, pero esto no puedes hacer, pero tienes que respetar esto, pero hay un límite, hay una valla, hay una muralla simbólica, si se puede decir, que no puedes hacer todo, ¿no? Esa es parte natural. Entonces, esa es la ley es esa parte que te dice, no puedes hacer todo, porque todo también se puede generar algo perverso en la vida de las personas, ¿no? Claro. Entonces, eso se implementa en la Biblia, donde Dios es la ley, donde Él te dice, todo te es lícito, más no todo te conviene, está la ley presente, ¿no? Claro. Cuando, y en esta parte es el papá. Exactamente. El hombre, tal cual, la parte masculina quien lo instala. Claro. Ahora, ese es el ideal. Dios le da al hombre esa encomienda, ¿no? Hoy en día, por supuesto, que la madre toma también esa parte y que a veces le cuesta mucho trabajo, pero está dada por el hombre, o sea, está implementada. Y Dios le dio esa encomienda al hombre para que él tenga esa parte de la ley, de los límites, ¿no? Entonces, es bien importante esa parte cuando el padre no logra imponer esa ley y pone una ley severa, una ley autoritaria, una ley perversa, una ley. Entonces el hijo, por supuesto, entra en un conflicto de decir, yo no quiero eso, ¿no? Yo no quiero esa ley. Entonces la rompe por completo, ¿no? Por ejemplo, la historia del hijo pródigo, ¿no? Que es una historia hermosa. Que ahí tiene una dinámica de cómo restaurar el tema de la relación con los hijos o con los padres, pero lo importante aquí es que el hijo pródigo rompe la ley, ¿no? Es decir, él dice, yo agarro mis cosas, me voy, y con permiso, exactamente, o sea, rompe la ley. Y el padre toma una ley de gracia, de perdón, no una ley autoritaria, no una ley perversa, decirle, sí, tú te vas, pues te castigo y tienes, y la muerte es lo que corresponde. Se supone que en la historia socialmente tendría que haber pasado eso, pero no, el padre pone una ley de gracia, de perdón, y por lo tanto eso hace que el hijo pueda regresar, no ve una ley perversa, autoritaria, donde dice aquí se hace lo que yo quiera, o así es porque sí es, o una ley ausente. No, está una ley que es de gracia, de perdón, de rescate, ¿no? Y es esa parte que a veces no entendemos y que cuesta mucho trabajo entender de los padres. Y por eso es una de las razones más importantes de a veces la dinámica de los conflictos y de la falta de restauración del padre con el hijo, porque el padre a veces su ley es tan autoritaria como tan ausente, ¿no? Y que creo que en este tipo de casos, ¿no? En los que mencionas, en donde la ley es autoritaria, ausente, o simplemente no hay ni esa posibilidad, o no sientes, porque igual y sí puede haber, pero no sientes que tengas como esa posibilidad de acercarte y empezar como un diálogo, o empezar ese proceso como para acercarte con tus papás. Yo creo que primero tenemos que entrar nosotros mismos en un proceso de perdón, de perdonar esas cosas que nos han lastimado de nuestros papás. Y tenemos también que empezar a entender, primero, que no hay papás perfectos, ¿no? O sea, eso no justifica si ha habido violencia, malos tratos, lo que sea. No hay papás perfectos, el único padre perfecto que hay, pues tal cual es Dios. Pero que sí hay formas, incluso muchas veces no tenemos que ir esperando algo a cambio, ¿no? Esperando que, si yo voy y le digo algo a mi papá, pues espero que él reaccione de cierta forma o algo así. No, creo que eso es algo que también tenemos que entender. No tenemos que esperar algo a cambio, sino que ese deseo tiene que salir genuinamente de nuestro corazón, de buscar un cambio que va a empezar con nosotros primero. O sea, si la situación se da y todo, pues también tus papás, ¿no? O sea, va a empezar ahí algún cambio, pero todo tiene que empezar con uno mismo.
O sea, es algo que tenemos que empezar a aprender a perdonar, y justo el de empezar a soltar ese pasado, el de no querernos quedar ahí estancados. Que sí, lo más precioso sería tener justo ese padre como el hijo pródigo, ¿no? Que te espera pues, con misericordia y con gracia y con los brazos abiertos. Yo creo que el trabajo siempre va a ser, se espera que sea de las dos partes, ¿no? Sí. O sea, que siempre las dos partes hagan algo y de esa manera se logra una mejor restauración de las relaciones padre-hijo. Yo creo que, primero, por un lado, el padre tiene una labor muy importante, el padre y la madre, para poder restaurar a aquel hijo que ha perdido, ¿no? Que ha perdido en cuanto al tema de perderlo tanto emocionalmente, afectivamente o hasta físicamente, ¿no? Hoy en día muchos jóvenes deciden irse de su casa y no está mal, pero se salen con las motivaciones incorrectas, ¿no? De decir, me voy porque tengo un conflicto con mis padres, ¿no? Y entre más lejos me vaya, como que más el problema creo que se va a ir. Aquí lo incorrecto y lo peor es que no se les dice que el padre siempre va a vivir en tu mente, ¿no? Va a vivir en tu corazón, y no se refiere precisamente al padre físico, sino a lo que él ha dejado en ti, ¿no? En la huella que ha dejado en ti y cómo tú lo vas a actuar. Quizá tú digas, pues yo me voy a China para no ver a mi padre, pero sí, cuando tú entres en una dinámica de relación con alguien, todos los conflictos que tú tienes, pues los vas a dejar ahí en esa relación. Entonces, al final del día es de dos partes. Y por un lado el padre, me gusta mucho poner esta connotación, esa es mía, de algo que leí, que se llama el padre de la espera. El padre de la espera o la madre de la espera es un acto que un padre hace constante, independientemente de que el padre se haya equivocado o haya cometido errores. Cuando un padre de la espera, y lo volvemos a ver con el tema del hijo pródigo, es aquel padre que siempre está, independientemente de que el hijo sea violento, agresivo, malcriado, malagradecido, el término que el padre quiera ponerle, porque es un hijo malo, siempre está el padre de la espera ahí está, ahí sigue, ahí está, y de repente es que mi hijo es grosero, mi hijo no importa, pero el padre está ahí, es el padre de la espera, esperando, haciendo lo que le corresponde hacer al padre, independientemente de que el hijo sea malo, violento, lo que tú quieras, ¿no? Que muchos pacientes así lo comentan, es que mi hijo es bien grosero, me dice de que ojalá no hubiera sido mis padres, pero tú debes de ser el padre de la espera, el padre de la espera. Y llega un punto donde el hijo, y eso es algo que pasa con muchas personas, llega un punto donde el hijo vuelve en sí, o sea, retoma y entiende y dice, ok, mi mundo se viene abajo, y volteo a ver y ahí está mi padre, ¿no? Está el padre de la espera, está la madre de la espera, de decir, ok, o sea, yo le he dado la vuelta, le he dado la espalda a mi padre y me he preferido hacer otro tipo de cosas, he preferido tener a alguien más, pero volteo y ahí está mi padre, ahí está mi madre. Entonces, en ese momento el joven voltea y puede volver en sí y decir, tengo un padre, tengo una madre. Pero ¿qué pasa si no está el padre de la espera? El hijo puede voltear y no ve a nadie, ¿no? Entonces, al no ver a nadie, pues dice... Se confirma esa teoría que uno ya tenía en la cabeza de que, pues, ¿para qué? No está el padre de la espera. Entonces, el hijo cuando voltea y vuelve en sí, dice, voy a ir, e iré a mi padre. Y cuando va caminando, yo creo que el hijo dice, híjole, no, mejor no. ¿Qué tal si no me quiere recibir mi papá? ¿Qué tal si me va a hacer algo? Entonces, yo me imagino que el hijo voltea y a lo lejos ve al padre. Hay una duda del hijo de decir, ¿qué hago? Pero en esa duda... el padre de la espera está ahí presente. Entonces el padre automáticamente llega y dice, aquí estoy, y entonces hay una conexión de padre e hijo, y el hijo tiene mayor posibilidades de acercarse al padre, porque está el padre de la espera, ¿no? Está el padre ahí presente. Entonces ese es un excelente consejo para los papás. O sea, si aquí hay mamás, papás viéndonos, esa incondicionalidad siempre tiene que estar, independientemente de cómo sean tus hijos. Sí, independientemente de los errores, o sea, muchos padres desgraciadamente cargan con los errores que ellos han cometido, ¿no? Es que no soy digno de ser su hijo, es que me he equivocado. Sí, o sea, sabemos que tú quizá no eres un padre perfecto.
y debes de darle vuelta a la hoja en si eres bueno o no eres bueno, ¿no? Es decir, ¿eres padre de la espera o no eres padre de la espera? O sea, ok, te has equivocado, pero ¿qué estás haciendo en este momento para volver a ser ese padre que tu hijo necesita? Pero desgraciadamente muchos padres, muchas madres se casan con la idea de me he equivocado, por lo tanto mejor me alejo de ellos, y eso es lo peor que un padre puede hacer. Es lo peor que puede hacer un padre, ¿no? Nos referimos a padres en general como papá o mamá, ¿no? Claro, o sea, sí, no, sí. No nada más es contra los papás, pues. Que siento que esto es también una analogía o una forma también de verlo que puede ir directo a nuestra relación con Dios. Es lo mismo. O sea, nuestra relación con Dios también es algo que tenemos que restaurar. Claro. Es algo en lo que Dios es incondicional. O sea, eso... Ahí sí, o sea, es el mejor padre de la espera que hay. Él es incondicional y también es súper importante que nuestra relación con Dios sea algo que restauremos. Y el hacer eso también nos va a ayudar mucho y nos va a abrir mucho los ojos y el camino para abrir esa restauración con nuestros papás aquí en la tierra. Sí, el ser humano yo creo que tenemos un problema muy marcado, y es que, y es parte igual natural de lo que a veces pasamos. El tipo de relación que tenemos con nuestros padres o hemos tenido, a veces también lo proyectamos con el tipo de relación que podríamos o tenemos con Dios, ¿no? Es decir, si yo veo un padre que fue castigador, por lo tanto Dios también es castigador. Si yo veo un padre que fue ausente, por lo tanto Dios también es ausente, ¿no? Y es algo que pasa mucho, en las personas, que nos ha pasado, que pasamos mucho. Y yo creo que es muy importante lograr hacer esa diferenciación, ¿no? Tenemos que lograr hacer esa diferencia entre mi padre físico, mi padre con errores, y Dios como padre, ¿no? Es muy complicado porque al final del día lo he escuchado de muchas mujeres que dicen, es que yo no sé cómo es un amor real de un padre, ¿no? Porque mi papá no estuvo presente, porque mi papá no estuvo conmigo. Pero cuando empiezan poco a poco a leer la Biblia a detalle desde una perspectiva más de amor de lo que es Dios, entonces se dan cuenta que Dios es un padre totalmente distinto quizá al padre que yo tuve. ¡Qué belleza! Entonces yo creo que por un lado, que lo comentaste muy bien, o lo dijiste, o sea, necesitamos tener una relación con Dios, buscar esa relación. Y aquí quizá puede ser que uno diga, puedo buscar mi relación con mi padre biológico, y también puedo buscar una relación con Dios. Es importante verlo de esa manera. Yo creo que el camino correcto sería primero tener una relación con Dios, con Dios como padre, para que Él logre ayudarte y entender cómo tiene que ser un padre, para que después tú puedas tener mayor camino de acercarte a tu padre, ¿no? Sí. De verlo desde una perspectiva de mi padre tiene errores, desde mi padre se puede equivocar, de que yo ya no pido mi ideal de padre, ya no lo deposito en mi padre físico, biológico, sino ahora yo lo deposito en Dios, ¿no? Entonces, es decir, yo no puedo quitar ideales, ¿no? Al final del día, un ideal que yo tengo siempre lo tenemos desde que somos niños, ¿no? Pero podemos nosotros mirar un poco y ese ideal que tenemos depositarlo en Dios y quitar un poco ese ideal que a veces le ponemos a nuestros padres, ¿no? Siento que esa es la clave, amor. O sea, esa es la clave. Le ponemos ese ideal a nuestros papás físicos que deberíamos de tener en Dios. Sí. O sea, y poner ese ideal justo es lo que nos trae mucha desilusión, mucha decepción, mucho coraje, mucho enojo, porque al final, o sea, la verdad es que nunca vamos a encontrar todo eso que buscamos en un padre ni en una pareja, o sea, ni en nadie aquí en la tierra. O sea, realmente solo Dios te va a poder llenar. Sí, siento que esa es la clave. Sí, yo creo que esa es la parte importante que tenemos que trabajar todos, ¿no? Hay muchas personas que desgraciadamente, híjole, cómo ponen expectativas en sus padres, ¿no? Tanto expectativas como de ojalá llegue a ser como esa gran madre, ¿no? Esa gran madre todopoderosa de mi madre biológica, todopoderosa, y que lo recuerdo de una mujer que decía, es que yo al lado de mi mamá soy una pulga, ¿no? Soy una pulga al lado de mi mamá,
pero ¿por qué eres una pulga? Porque mamá es aguerrida, es la mejor, ella hace todo, ¿no? O sea, depositar ese gran ideal en esa madre todopoderosa, simbólicamente, es quitar esa parte, ese ideal, y ponerlo ahora en Dios, donde Dios es tu amigo, es tu compañero, Él está contigo, donde no te pide cierto tipo de expectativas, ¿no? Entonces, sí es bien importante ese cambio que necesitamos en nuestra vida. Como también expectativas donde decimos, mi papá todo es el lo peor contrario, hombre, ¿no? Ajá. Mi papá es lo peor, hubiera tenido otro padre, mi papá engañó a mi mamá, mi papá fue un alcohólico, mi papá fue lo peor, y nos damos de golpes de pecho. Sí. Y muy interesante, nos damos de golpes de pecho, pero también yo soy alcohólico, ¿no? O sea, eso es lo interesante, ¿no? O sea, le echo la culpa a mi papá de que es alcohólico, pero yo también soy alcohólico. Le echo la culpa a mi papá de que quizá fue un hombre malo, pero yo también soy malo, ¿no? Y entonces no trabajamos con nuestra propia responsabilidad y nos pasamos la vida echándole la culpa al padre. Recuerdo una historia, perdón, Karel, de un chico que le decía, estaban platicando, están en una plática no de terapia, era una plática normal, y donde el hijo decía, y se conmiseraba mucho, decir, híjole, es que pues estoy en un proceso muy difícil donde tengo que sanar el tema de mi padre y me está costando. Y entonces en eso el padre estaba ahí presente y le dice, perdón, hijo. Dice, yo ya te pedí perdón. Ay, Todo lo demás, dice, es tu responsabilidad. Eso tú lo tienes que trabajar. Eso a mí ya no me toca. Yo ya te pedí perdón. Entonces a veces también los hijos cargamos con el papel de victimistas, ¿no? De decir, Sí. pobre de mí por el padre que me tocó, y no resolvemos también nuestras problemáticas, ¿no? Y creo que es otro problema que también tenemos como hijos. Híjole, qué necesario es saber que Dios solamente Dios es ese Padre perfecto. Pero bueno, esto en general es un recordatorio de la importancia de restaurar, de buscar tener una relación más sana, porque como dijo Job al principio, o sea, cuando restauras no significa que ya siempre vaya a estar bien todo, o que ya no haya problemas, o que no se necesita una restauración continua, porque pues al final somos personas, en nuestras relaciones siempre va a haber fallas y siempre nos vamos a lastimar. Aunque quieras o no quieras, siempre te vas a lastimar con tus papás, con tu pareja, con quien sea, y yo de verdad los animo a entrar en ese proceso de restaurar la relación, sobre todo con los papás. Creo que es de las relaciones más importantes, y al menos que tú empieces, igual y no mañana ya que busques ese diálogo o esa restauración directa con tu papá, con tu mamá, pero sí que empieces por ti, por ese proceso de restaurar tu relación con Dios, de encontrarte con Dios, que esa va a ser la guía para restaurar las demás relaciones que tengas. Sí, yo creo que lo importante es empezar uno, que logremos dar el primer paso, quitar las expectativas, Sí. Los ideales, Y poner todo eso en Dios. y ponerlo todo en Dios. Yo creo que es algo muy importante para poder caminar en la vida. Hoy en día el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, el tema de el conflicto de identidad, tiene que ver mucho con el tema de los padres también, ¿no? Tiene que ver mucho con ese tema. Y esperamos que esta charla haya sido de ayuda para ustedes. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pueden encontrar como Hobsa Garci. @Hobsa Garcia. Ahí lo vamos a poner. Son 2,000 pesos por la 2,000 pesos. 2,000 pesos, dije. Y me quedas debiendo. No. Sí. Gracias, amor. No, gracias, mi amor, por invitarme. Gracias a ti, por favor. No, gracias a por mí. favor, No, gracias a ti. No, permíteme, por favor, decirte. No, muchas gracias. Ojalá esto les sea de muchísima ayuda. Yo siempre le he dicho a Karel que tiene este medio tiene un medio de mucha responsabilidad, una voz de muchas mujeres que hoy en día de verdad necesitan mucha ayuda, y yo sé que esto va a ser de muchísima ayuda en sus vidas. Así que gracias y Dios les bendiga mucho. Dios las bendiga, nos vemos en el siguiente episodio y nos encantaría leerlas, saber qué opinan sobre este tema, y les mando un beso, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mua! Bye.